Un proceso reversible se define como un proceso que se puede revertir induciendo cambios infinitesimales en alguna propiedad del sistema, y al hacerlo no deja ningún cambio ni en el sistema ni en el entorno. Durante el proceso reversible, la entropía del sistema no aumenta y el sistema está en equilibrio termodinámico con su entorno. En realidad, un proceso perfectamente reversible no es posible, porque requeriría de un tiempo infinito y pasos infinitamente pequeños. Una forma de hacer que los procesos reales se aproximen al proceso es que se haga de manera muy lenta, de modo que el proceso pueda considerarse como una serie de estados en equilibrio. Por ejemplo, la transferencia de calor puede considerarse reversible si ocurre debido a una pequeña diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. Un proceso internamente reversible se da si no ocurre irreversibilidad dentro de la frontera del sistema durante un proceso. Un proceso cuásico equilibrio es un ejemplo del proceso internamente reversible. Un proceso es llamado externamente reversible si no ocurre irreversibilidad fuera de las fronteras de un sistema durante un proceso. Un ejemplo de un proceso reversible es la máquina térmica de Carnot, que se los explicaré pues a continuación en una secuencia de pasos gráficos. Principalmente tenemos que considerar que nuestro sistema de análisis es un cilindro émbolo. Es una máquina térmica. La máquina funciona mediante un ciclo, pero dentro de este ciclo encontramos varios procesos que se los explicaré a continuación. Nuestro proceso 1.2 se presenta una expansión isotérmica, o sea que esto quiere decir que nuestra temperatura es constante. Para lograr lo mencionado anteriormente, ponemos al gas que se encuentra dentro del sistema en contacto con un depósito que da energía sin cambiar su temperatura, de tal modo que se expande sin cambiar la temperatura, o sea que nuestra temperatura permanecerá constante. En nuestro proceso 2.3, así lo llamaremos, este proceso lo denominaremos como expansión adiabática reversible. Esto quiere decir que no existe una transferencia de calor. En este caso, el depósito se cambia por un aislante o por algo que bloquee el paso del calor, de modo que no existe la transferencia de calor. Ahora el gas que se encuentra dentro del cilindro o émbolo continuará su expansión, pero ahora sí la temperatura irá disminuyendo porque ya no hay calor que nos permita que permanezca constante. Seguidamente, pues tenemos nuestro proceso 3.4 que se le denomina proceso de compresión isotérmica reversible. En este proceso se aplica una fuerza al cilindro que vuelve a comprimir la sustancia que se encuentra dentro y ponemos el cilindro en contacto con un depósito que absorbe energía sin cambiar su temperatura. De modo que la temperatura permanece constante a medida que se comprime la temperatura, tiende a subir, pero pues como ahora tenemos un depósito que está absorbiendo el calor, pues permanece constante. Y finalmente, para concluir nuestro ejemplo de lo que es la máquina térmica reversible, tenemos nuestro proceso 4.1 y en este proceso todo vuelve a como estaba inicialmente. Se retira la fuente, se coloca un aislamiento y continuamos con nuestra compresión. Ahora la temperatura del sistema sí va a aumentar y va a retornar a la temperatura inicial, de tal forma que todo vuelve a como estaba al inicio. Y para concluir, pues es importante mencionar que los procesos reversibles son ideales, pero su cálculo nos sirve de referencia para procesos reales. Los procesos reales se producen en una dirección preferente. Es así como el calor fluye en forma espontánea de un cuerpo más cálido a otro más frío, pero este proceso inverso solo se puede lograr con alguna influencia externa. Cuando un bloque desliza sobre la superficie, finalmente se detendrá. La energía mecánica del bloque se transforma en energía interna del bloque y de la superficie. Estos procesos unidireccionales se llaman procesos irreversibles. En general se puede decir que un proceso es irreversible si el sistema y sus alrededores no pueden regresar a un estado inicial. Hablando de la irreversibilidad mecánica externa isotérmica, hay un gran número de procesos que suponen la transformación isotérmica de trabajo mediante un sistema. Este permanece invariable en energía interna de una fuente. Para devolver al sistema y su entorno inmediato a sus estados iniciales, sin producir otros cambios, deberíamos extraer Q unidades de calor de la fuente
y estas transformarlas íntegramente en trabajo. Dado que esto viola la segunda ley de la termodinámica y es imposible, estos procesos son irreversibles. Algunos ejemplos de estos puede ser la agitación irregular de un líquido viscoso en contacto con una fuente, puede ser el paso de corriente eléctrica por una resistencia de contacto con una fuente. Otro tipo de procesos que presentan irreversibilidad mecánica externa son en los que se transforma trabajo en energía interna de un sistema adiabáticamente. Un proceso de este tipo implica una elevación de la temperatura del sistema. Si pretendemos devolver al sistema y a su entorno inmediato a situaciones iniciales, habrá que disminuir la energía interna del sistema, extrayendo unidades de calor, y así volver a la temperatura inicial y transformarse íntegramente en trabajo. De nuevo, este proceso inverso violaría la segunda ley, como lo que es imposible, y por lo tanto esto también es un proceso irreversible. Los procesos en los que primero se transforma energía interna de un sistema en energía mecánica y después de energía interna nuevamente, decimos que presentan irreversibilidad mecánica interna. Algunos ejemplos pueden ser expansión libre de un gas ideal, un gas atravesado un tabique poroso. En el primer ejemplo, inmediatamente después de abrir la válvula para que el gas comience a expandirse, una parte de energía interna del gas se transforma en energía cinética de movimiento de masa. Luego, esta energía cinética se disipa de nuevo en energía interna por efecto de la viscosidad. Si pretendiéramos volver al estado inicial, deberíamos comprimir isotéricamente el gas hasta su volumen inicial. Para ello, tendríamos que extraer de la fuente una cantidad de calor que se transformará íntegramente en trabajo. Una vez más, estaríamos violando la segunda ley. Imaginemos dos estados de equilibrio de un sistema, 1 y 2. De uno a otro podemos pasar por un proceso reversible, en el que cada instante estamos en una situación de equilibrio, y podemos representarlo en un diagrama de dos variables termodinámicas, o irreversible, en el cual se representa por líneas quebradas, significando que tal proceso no puede ser representado por ningún diagrama. Y bueno, teniendo en cuenta las primeras dos ecuaciones, tenemos que una transformación adiabática irreversible, la entropía crece. Esta proposición sobre el crecimiento de la entropía de un sistema adiabático aislado en transformaciones irreversibles expresa la segunda ley de la termodinámica para los procesos fuera del equilibrio. El sistema puede pasar de 1 a 2 por vía irreversible, recibiendo una cantidad de calor igual a delta de Q y efectuando un trabajo delta de W, tal que la suma sea idéntica a la variación de energía interna durante el proceso reversible, ya que por esta una variable de estado es independiente del camino recorrido. Por lo tanto, tenemos la primera ecuación. Imaginemos que el sistema está llevado a cabo la transferencia cíclica tal que primero va de 1 a 2 por vía irreversible y luego vuelve al estado inicial 1 reversiblemente. Pues esta diferencia no puede ser nula, porque significaría que una transformación irreversible podría realizarse en sentido inverso de forma reversible, y esto sin modificar el entorno, ya que devolvería al exterior una cantidad de calor y efectuando un trabajo. Si la transformación es irreversible, sabemos que el proceso inverso conlleva compensación y se ha de modificar el entorno. Tampoco puede ser positiva, porque el efecto global sería que el sistema ha absorbido una cantidad de calor que ha transformado íntegramente en un trabajo, violando la segunda ley de la termodinámica. Luego, pues la diferencia ha de ser negativa, porque así representamos una transformación cerrada en la que primero pasamos de un estado de equilibrio 1 a otro 2 por vía irreversible, absorbiendo un calor Q y efectuando un trabajo W. Y luego volvemos a la situación inicial por vía reversible, en la que se realiza un trabajo sobre el sistema y este desprende un calor, de forma que el resultado final es que el sistema cede al entorno una cantidad de calor igual,
gracias al trabajo exterior, lo que no contradice el segundo principio de la termodinámica. Y teniendo en cuenta las primeras ecuaciones, ha de ser negativa. Yo les daré algunos de los ejemplos de los procesos irreversibles. Una de las principales causas, como podemos ver en la diapositiva, son la fricción, la expansión libre de algún gas, la mezcla de dos fluidos, una transferencia de calor, esta con una diferencia de temperatura finita, algunas reacciones químicas, resistencias eléctricas o deformaciones inelásticas de sólidos. Un efecto es la transferencia de calor. El calor puede transferirse desde el aire de una habitación, el cual se puede encontrar a mayor temperatura o menor temperatura, dependiendo del caso. Como podemos ver en las diapositivas, un caso podría tener un café caliente y el otro un refresco frío. La única forma de poder invertir ese proceso, ya donde el café se enfríe o el refresco se caliente, es restableciendo la temperatura de ambos, proporcionándoles refrigeración o calor, pero esto ya requiere algo de trabajo. Al final este proceso inverso, el producto regresará a su estado original, pero no a sus alrededores, ya que la energía interna se puede incrementar una cantidad igual en magnitud al trabajo que se le suministra. Si queremos que los alrededores regresen a su estado inicial, lo podríamos lograr si se convierte en algún exceso de energía interna completamente en trabajo. Pero esto es imposible sin poder violar la segunda ley. La transferencia de calor solo pasará cuando haya una diferencia de temperatura entre un sistema y los alrededores. Es físicamente imposible tener un proceso de transferencia de calor reversible. Mientras más pequeña sea nuestra diferencia de temperatura entre estos cuerpos, más pequeña será la transferencia de la tasa de calor. Como vimos, uno de los efectos principales para que un proceso sea reversible es la fricción. En esta imagen podemos ver que ambos desarrollan una fuerza de fricción y ésta se opone al movimiento. Para esto se necesita trabajo para poder vencer esta fuerza de fricción. La energía que se suministra como trabajo se convierte en calor y se va a transferir a los cuerpos que están en contacto. Cuando se deje de aplicar, los cuerpos regresarán a su posición original, pero su interfase no se va a enfriar y el calor no se convierte de nuevo en trabajo, como hemos visto en clases anteriores. Ya que este sistema y sus alrededores no pueden ser regresados a sus estados originales, este proceso se le puede considerar un proceso irreversible. Un dato es que mientras más grande sea una fuerza de fricción, más irreversible será el proceso. Este tipo de efecto también se puede encontrar en fluidos y sólidos, e incluso en las capas de algunos fluidos que se pueden mover a distintas velocidades. No tiene que ser necesariamente en elementos sólidos. Otro efecto que podemos encontrar, y como vemos en las imágenes, es la expansión libre de un gas. Bueno, principalmente podemos encontrar que el gas se va a encontrar separado mediante una membrana, y esta, si llega a romperse, el gas llenará todo el recipiente. Para poder restaurar el sistema a su estado original, hay que volver a comprimirlo a su volumen inicial, esto transfiriendo el calor del gas hasta que alcance su temperatura inicial. Analizando las conservaciones de la energía, podemos demostrar que esta cantidad de calor transferida del gas será igual a la cantidad de trabajo de sus alrededores. La restauración de los alrededores requiere que convirtamos por completo este calor en trabajo, lo cual no aplicaría la segunda ley, y por este motivo se le puede considerar a la expansión libre de un gas que es un proceso totalmente irreversible.